¿Qué tal? Buenos días, familia Lifeway. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Esta mañana estamos muy contentos de poder compartir este tiempo y te agradezco que nos permitas entrar hasta la intimidad de tu hogar, que nos permitas entrar hasta la cocina, literalmente. Mi nombre es Osvaldo Castro y esta es la lección para el día de hoy en nuestra región Lifeway en español. Estamos en los ministerios de San Gabriel y de Glendale. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, acerca de liberación. Como ustedes probablemente escucharon la semana pasada, si nos acompañaste, estamos en una serie que nuestro hermano Rafael Lua ha diseñado para poder hablar de 6 diferentes temas, 6 temas que nos van a permitir conectarnos y conocer más de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de liberación y vamos a hacer un poquito de teología. No te espantes, no vamos a hacer nada extremadamente técnico, pero quiero empezar primero entendiendo o ayudándonos a entender a todos qué significa teología. Bueno, el término teología tiene su origen en el latín theologia. Esta palabra, a su vez, proviene del concepto griego formado por theos, que es Dios, y logos, que significa estudio. La teología es, de esta forma, la ciencia que se encarga del estudio de las características y las propiedades de la divinidad. Se trata de un grupo de técnicas propias de la filosofía que buscan generar conocimiento sobre Dios y el resto de las entidades calificadas como divinas. Ernest F. Kevan la define como la ciencia de Dios que se ha revelado a través de su palabra. Interesante, ¿no? Vamos a ver 6 temas distintos. El primero de ellos, que ya vimos la semana pasada por nuestro hermano José Fong, es el tema de la creación. Este es el tema de la liberación. La siguiente semana vamos a ver un tema relacionado a la devoción, luego el tema relacionado a la redención, cumplimiento, culminación y salvación. ¿De qué hablamos hoy en liberación? Primero y por principio de cuenta, tenemos que entender que esta historia entre Dios y el hombre es una historia muy interesante. Todos nosotros, tú, yo, sea quien sea, estés aquí, estés en China, estés en algún país lejano, distante, todos somos personas formadas a través de historias y movidas por historias. Tu historia tiene un impacto directo en tu identidad. Escúchalo bien. Tu historia, por más triste, por más trágica, por más feliz, por más misteriosa que sea, tu historia tiene un impacto directo en quién eres hoy. La historia del pueblo de Israel, que comienza o la historia de Dios con todos nosotros en su momento desde la creación, que comienza desde el Génesis, y que vemos en muchas partes del Génesis este momento íntimo que Dios se relaciona con el pueblo de Israel. Pero déjame comentarte esto. La historia comienza con la familia de Jacob en Egipto, pero no en esclavitud. Es una cosa muy interesante. Jacob no comienza en esclavitud. El pueblo de Israel no comienza en esclavitud. Y me hace pensar en nosotros. Nosotros cuando nacemos no estamos en un principio ligados a ninguna esclavitud, ya que no hay pecado. Y eso lo podemos ver en Eclesiastés 7:9. Por ahí te voy a dejar la referencia para que lo leas. Sin embargo, así como los israelitas fueron hechos esclavos, acorde a lo que el libro de Éxodo nos explica desde el capítulo 1, versículos 6 al 14, nosotros, los seres humanos, somos esclavizados por el pecado. Y es ahí donde comienzan nuestras tristezas, nuestros pesares, nuestros dolores, cuando escogemos la rebeldía en contra de nuestro Dios. La esclavitud en la que se encontraban empeoró con el paso del tiempo y eso se describe, como lo comenté claramente en el libro de Éxodo, y muestra los efectos progresivos, aún al día de hoy, de nuestros pecados. En el caso de Israel, Dios formuló un plan maravilloso para liberarlos de la esclavitud. Y vamos ahí, vamos a las Escrituras para que nos den claridad y nos iluminen en lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10, dice la Biblia así. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios.
Voy a sacarlos de este país y a llevarlos a una tierra grande y buena donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Dios, increíblemente, repite esta historia de liberación por su pueblo y hoy día existe un paralelismo de ese plan de redención, de ese plan de liberación de Dios hacia nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez has estado preocupado por alguien? ¿Alguna vez has estado con la angustia de querer ayudar a alguien? Bueno, Dios se sentía y se siente lo suficientemente preocupado por la condición de esclavitud en la que se encuentra el ser humano y entiende lo difícil que es para nosotros como individuos volvernos a Él, porque Él no desea que muramos en nuestros pecados. Dios añora llevarnos a la tierra prometida, esa tierra donde fluye la leche y la miel espiritual, la vida en abundancia en Cristo. Él envió a Jesús para sacarnos de la esclavitud y ha escogido a muchos líderes humanos para ayudarnos a escapar de las consecuencias desastrosas del pecado. Parafraseando al doctor Greg Stevens, el doctor Greg Stevens menciona: para los israelitas, el éxodo se convirtió en el acto definitivo de liberación. Determina la identidad y la fe de Israel. Nuestra comprensión inicial de la gracia liberadora de Dios produce una transformación permanente en nuestros corazones. Déjame repetirlo. Nuestra comprensión inicial de la gracia liberadora de Dios produce una transformación permanente en nuestros corazones. Cuando entendemos que hemos sido liberados, cuando entendemos de dónde Dios nos ha sacado, nos lleva a cambiar. Vamos juntos a leer el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 al 25. Deuteronomio 6, 20 al 25. Dice la Escritura así: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les ha mandado, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Y ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda la familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra a la que nuestros antepasados habían jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos esos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Un recuento para ser contado de generación en generación. Un recuento para no olvidar que la fidelidad constante de Dios hacia Israel también se traslada hacia nosotros. Y es por eso que hoy a muchas familias judías, incluso nosotros, aunque no tenemos un trasfondo judío, celebramos la Pascua, recordamos el momento de redención, recordamos el momento en el que hemos sido liberados. Pero en este mundo donde tantas y tantas cosas nos distraen, tantas y tantas cosas nos apartan, es muy difícil poder ligar la narrativa del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y aplicarlo a nuestras vidas. Pero hoy día el paralelismo que existe, las similitudes que existen entre un Dios que ama, un pueblo que se rebela, un pueblo que vive esclavizado y lo que tiene que hacer para liberarlo, está muchísimo más cerca de lo que te imaginas. Y eso lo vemos reflejado y lo vemos relacionado en el Nuevo Testamento. Como sabemos, la Biblia, si estás familiarizado con ella, nos habla desde el inicio de la creación, desde el Génesis hasta el último de los días en Apocalipsis.
el momento en el que todos vamos a ser levantados, el momento en el que Dios va a venir por su nación santa. Pero en el entretiempo hay muchas cosas que necesitamos aprender y que necesitamos aprender cómo vivir. El Nuevo Testamento nos narra este nuevo rescate que Dios estuvo dispuesto a hacer por su pueblo de Israel para liberarlo, por la gente, por nosotros, por ti y por mí. Y quiero que vayamos a uno de los libros que tienen un gran impacto acerca del desarrollo y el impacto que tuvo la iglesia en el primer siglo. Vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 7, versículos 13 al 39. Pon muchísima atención, dice así: cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre. Y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Y así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a librarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a todos los israelitas que estaban peleando, a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijas. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto, cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A ese mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador. Mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza, él lo sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo, en el desierto, durante 40 años. Este Moisés les dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió la palabra de vida para comunicárselas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Y este es el primer mártir de la Biblia, hablando con una firmeza, con una determinación, con una pasión, con un valor. Esteban. Esteban delante de todos los líderes religiosos, hablando del plan de liberación y hablando y haciendo una analogía de que de la misma manera que Moisés fue rechazado por los suyos, aun cuando fue como un liberador de parte de Dios para sacarlos de la esclavitud, Jesús había sido rechazado por ellos y estaba siendo rechazado todavía por ellos. Y en este paralelismo, en esta historia, en esta analogía, nos podemos dar cuenta que la historia de Dios y el hombre, la historia de liberación que se nos cuenta en el libro de Éxodo, tiene un impacto tremendo en la vida de hoy. Hablaba nuestro hermano Rafael y nos decía que en este taller la idea es que hagamos un poco de historia teológica y todos aprendamos un poco de teología. Bueno, no te espantes, se oyen muy rimbombantes, pero la realidad es que lo único que deseamos es que podamos entender los conceptos básicos y esa teología aplicada. Historia teológica no es otra cosa más que los recuentos históricos
con la intención de revelar quién es Dios y cómo actúa. Es más que historia, son más que palabras y tiene el propósito de revelar quién es Dios. La meta es que podamos volvernos teólogos practicantes, hacer que las Escrituras cobren vida en nuestro andar diario, que no sea meramente un acto intelectual. Lo repito, necesitamos hacer que las Escrituras cobren vida en nuestro andar diario, que no sea meramente un acto intelectual. En nuestro andar, en nuestro caminar o en esta búsqueda, nos enfrentamos a muchas situaciones complicadas y realmente la mayoría de los problemas provienen de nuestra propia necesidad, provienen de nuestros propios temores. Y lo podemos ver a través de las Escrituras, a través de otros escritores, de otros libros, el impacto y la trascendencia que tuvo en su manera de actuar, en la manera de comportarse, una vez que tuvieron un encuentro cercano con Dios. Quiero que vayamos a analizar y estudiar un salmo que es impresionante, el Salmo 77. Y vamos a ver primero el versículo 1 al 2 y luego el versículo 7 al 10. Pero dice así, Salmo 77, 1 al 2. A Dios elevo mi oración suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Es el clamor, es el grito. Es la súplica angustiante de alguien que busca ser escuchado, que está angustiado, que recurre a su Señor, al único que le puede dar la tranquilidad, la paz y el consuelo. Versículo 7. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Y vemos el clamor. Y muchas veces nos podemos encontrar en ese punto debido a la constante necesidad de encontrar esa liberación de las cosas o de las situaciones que nos mantienen esclavizados. El salmista en el versículo 10 se expresa con un dolor, con una tristeza. Y quiero volver a repetirlo porque es algo que hace mucho eco. Es tener algo y perderlo, dejarlo ir simplemente por necedad. Pero en el versículo 10 dice, y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Constantemente en las Escrituras, constantemente a través de todo lo que vemos, se hace mención acerca de la diestra o de la mano salvadora de Dios. Esa mano que está lista para alcanzar, esa mano de un padre que está lista para cubrir, que está lista para cuidar, que está lista para librarnos del peligro, para sacarnos de los momentos difíciles. Y el salmista decía, ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿Por qué decidí cambiar la diestra del Altísimo? Eso es lo que me duele. Y hoy muchos se duelen. Hoy probablemente has cambiado cosas en tu vida. Te has soltado de la diestra de Dios. Pero fíjate la respuesta tremenda. Versículos 14 al 20 dice, tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia, derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo pese a las dificultades y problemas. Dios es capaz de mostrar su amor y compasión aún a pesar de los problemas difíciles, aún a pesar de los problemas más fuertes. Dios es un Dios vivo, Dios se sigue moviendo, Dios sigue presente. Dios sigue presente. Pero yo sé que con el ambiente que tenemos hoy, el ambiente político, el ambiente social, pasando por una pandemia,
que ha sido devastadora. Quizás te has visto afectado, quizás alguien querido se ha visto afectado por eso. Has perdido familiares, has perdido ingresos, has perdido trabajo, has perdido muchas cosas. Y puedes pensar, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no viene a rescatarnos? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no se me aparece y me hace un milagro? ¿Por qué no me toma de la mano y me libera? ¿Por qué me deja hundido? Y pensamos muchas veces así en nuestro enojo, en nuestra desesperación. Pero al final, los salmistas y todas las personas descritas en la Biblia se vuelven a Dios. Y déjame decirte, el plan de liberación no ha terminado y sigue aplicando en nuestros días. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tienen escrituras que actúan y que trabajan de manera paralela. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 2, Marcos es el primero de los libros del Nuevo Testamento, es probablemente el más viejo de los evangelios. Dice así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió, como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. El evangelista Marcos hace referencia al libro del profeta Isaías, un libro que fue escrito hace más de 950 años. Y habla: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Dios siempre está pensando en diferentes formas de ayudarnos, diferentes formas de hablarnos al corazón. Esta va de la mano con una escritura que está en Éxodo. En el libro de Éxodo, Éxodo 23:20 dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. El lugar que Dios nos ha preparado es un lugar que no podemos imaginar. El lugar de donde Dios quiere reencontrarse con nosotros es un lugar que ninguna imaginación, ningún humano puede tener toda la imaginación para saber cómo es. Pero para poder llegar ahí es necesario tener la determinación, tener la confianza de dejarnos guiar por Él. Este es un llamado a obtener la liberación. El llamado a la liberación solo puede ser posible mediante una verdadera conversión. No puede haber liberación sin conversión. No puede haber liberación si no estás decidido a transformar o a ser transformado radicalmente. No estás realmente en el camino a esa liberación si no estás decidido, si no estás dispuesto a ser ayudado, a ser transformado y a ser alguien que pueda ser cambiado por la mano poderosa de nuestro Dios. Cuando pienso en esto, pienso mucho en todo lo que Dios ha hecho a través de la historia para rescatarme. Hoy en nuestros días podemos hacer una analogía de nuestra vida cristiana con todo lo que ha pasado en la antigüedad con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto, así como tú y yo nos encontrábamos esclavizados o nos encontramos esclavizados en el pecado. El pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo y los que hemos decidido convertirnos hemos sido bautizados en Cristo. Una vez que pasaron por el Mar Rojo los israelitas, no llegaron directamente a la tierra prometida. Una vez que somos bautizados y limpiados, ahora somos peregrinos en esta tierra. El pueblo de Israel atravesó el Jordán en búsqueda de la tierra prometida de Canaán. Nosotros vamos a través de esta tierra esperando la muerte para alcanzar el cielo. Esa es nuestra tierra prometida. Esa es la similitud. La liberación solo viene con la conversión y la conversión debe ser definitiva y transformadora. Debe de ser evidente para quien te conoce. Te dices cristiano, te dices alguien que ha sido liberado de sus pecados o de su maldad. Debe ser evidente para quien te conoce.
Puedes decir, yo voy a tal o cual iglesia o tengo tal o cual religión. Déjame decirte algo, la iglesia no es una simple colección de individuos que meramente coinciden en un lugar. Es más bien una comunidad de peregrinos que encarna los valores del reino de Dios. Solo entendiendo que Dios ha cambiado nuestras vidas, abrazándonos a sus promesas, es como podemos experimentar verdadera liberación. La narrativa del Éxodo es un ejemplo de un Dios vivo que guió a su pueblo a través del desierto. Es muy interesante, pero el pueblo se movía cuando Dios se movía. Dicen las Escrituras que de día los guiaba como una gran columna de humo, como una nube de humo. Y por la noche los guiaba como una gran torre de fuego. Cuando Dios les pedía que se movieran, se movían. Cuando Dios les indicaba que pausaran, pausaban. Y esto me hace pensar mucho en nuestros días. Hoy en esta sociedad donde todo lo queremos ver rápido, todo lo queremos ver inmediato. Amazon Prime no es suficiente. Lo quiero en Amazon 2 horas. Y ahora Amazon 2 horas no va a ser suficiente. Lo quiero ya. Así, pero así. Déjame decirte, la única manera de poder escuchar la voz de Dios es a través de la pausa. Practica la pausa y la obediencia. No se trata solamente de hacer y de hacer y de hacer. Especialmente hoy que estamos pasando tantos problemas, existe la tentación de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Pausa, reflexiona, escucha la voz de Dios. Busca tener un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero se muestra a través de la obediencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 13, dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caerse. Y ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y de la misma manera en que la Escritura habla acerca de este momento donde Dios es fiel, Dios no permite que seamos tentados, Dios no nos da más de lo que podamos aguantar. La realidad es que, al igual que los israelitas en ese tiempo de Éxodo, nosotros podemos enfocarnos en cosas relativamente insignificantes de esta vida. Cuando las cosas no suceden como pensamos que deberían de suceder, perdemos nuestra alegría y comenzamos a dar paso atrás y a perder la fe. ¿Te ha pasado? Quieres algo y no lo obtienes, te sientes triste, le echas la culpa a los demás, te sientes frustrado. El retroceso siempre comienza con una falta de gratitud por lo que Dios ya ha realizado en nuestras vidas. Hemos sido rescatados y, amigo, tienes la oportunidad de ser rescatado y de ser transformado, no para dar rienda suelta a tus deseos o a tus instintos. Mucha gente dice, queremos sentirnos libres. Yo quiero sentirme libre. Y en el momento en que logran ser tocados por Dios y alcanzar esa libertad, siguen tristes porque siguen añorando las cosas que los tuvieron esclavizados, una relación, un vicio, etc. Toda la gente quiere ir al cielo, todos quieren ser salvos, pero queremos hacerlo en nuestros términos. Queremos ser salvos, pero queremos hacerlo cuando queramos y como queramos, y muchas veces conforme a nuestros placeres. No podemos ser ciegos guiando a otros ciegos. No podemos liberar si no somos libres. Ya para terminar, estuve
revisando un texto de nuestro hermano Gordon Ferguson. Y hay una frase al final en uno de sus devocionales que me tocó mucho el corazón. Nosotros hemos sido llamados para tener libertad en Cristo. Pero dice así Gordon Ferguson: libre en la esclavitud y esclavo para ser libre. Crucificado con Cristo y vivo con Él para siempre. Muerte y vida al mismo tiempo, rendido para siempre, rendido pero siempre victorioso. Ese es el camino paradójico de Dios. Para Dios y por Dios. Deja que el verdadero poder liberador de Dios actúe en tu vida y en la vida de los que te rodean. No tienes por qué vivir siendo un esclavo. Para poder ser liberado, la primera condición es reconocer que vives atrapado, que vives esclavizado. No para que vivas una vida llena de vergüenza, de humillación, sino para que te puedas dar cuenta de que ese Dios liberador que sacó a Israel de Egipto y que lo sacó a través del desierto y lo llevó a la tierra prometida, tiene hoy el mismo poder para liberarte de tu esclavitud y darte una vida que jamás has imaginado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tu presencia. Estudia las Escrituras. Date la oportunidad y acércate a la persona que te invitó. Pasen todos una excelente tarde.